Bueno, le damos la bienvenida a Karina Cava, ella es licenciada en Ciencias de la Educación, para hablar un poco, Karina, sobre esto que está sucediendo después del clásico. Unos chicos le tiraron 6 tiros a otro por tener una camiseta, algunos lo relacionan con el clásico, para mí va más allá, porque viene de hace mucho tiempo. Hoy, porque un bar el fin de semana abrió la puerta para un equipo, se amaneció con balazos. Está pasando algo, me parece que es más de fondo, ¿no?, que apuntando al hecho puntual. En realidad el tema de la violencia viene desde hace mucho tiempo y repercute en todas las instituciones. Y es gravísimo que ocurra esto, ¿no? Esto que planteabas de por tener una camiseta que le peguen un balazo, pero también se ve que por una camiseta se golpean, incluso ahora se ve mucho en esto de las redes sociales, ¿no? Claro. Todo el tiempo la agresión, si es de un partido o es de otro, si es de Ñuble o es de Central, y esto a mí me parece que no le hace bien a la sociedad. Entonces tenemos que empezar a pensar qué podemos hacer como para ir cambiando algunas cosas, sobre todo aquellos que lo podemos pensar, ¿no?, que podemos plantearnos realmente qué podemos hacer, y sobre todo en la escuela y sobre todo con los más chicos, porque si yo como papá soy una persona muy cerrada en mis concepciones, donde pego un tiro al otro porque no es de mi equipo, esto también va a traer problemas. Entonces yo creo que los papás tenemos que trabajar mucho con el diálogo para poder ir cambiando algunas cuestiones desde muy chiquititos. Y el diálogo es desde los 2 o 3 años, no empezar el diálogo a los 14 o a los 15, porque a veces vienen aquellas cuestiones bien violentas también con los chicos, de decirle no hagas esto, no hagas aquello. Yo creo que el tema de la violencia se debe trabajar desde un primer momento en todos lados, en casa, en la escuela, para poder replantearnos a través del diálogo cómo solucionarla. Y creo que uno de los graves problemas que tenemos los ciudadanos comunes es que no nos preocupa tanto la inseguridad, sino la impunidad. Es decir, aquel que hace un delito no la paga. Como aquel chico que se porta mal en la escuela. Entonces da lo mismo ser violento o no serlo. Entonces esas son cuestiones que tenemos que empezar a cambiar, porque violencia hubo siempre. Entonces podemos decir, bueno, pasó hace 50 años atrás, pero ahora hay una violencia realmente que mata, o que nos mata por un par de zapatillas o por llevar una bandera de un club. Es cierto, recién hablabas un poco de la prevención y hacías este paralelo en lo que pasa en un nivel, podríamos decir, un poco más elevado, donde la justicia no falla o tarda, y en los colegios, donde a veces los padres se ponen del lado del hijo, increpan también al docente. Digo, sí, arranca ahí el tema, y en los colegios está pasando. Hoy hay muchos chicos que se sienten como que tienen poder para hacer lo que quieran porque tienen el respaldo de los padres atrás. Sí, ese es el tema de la autoridad. Esto sí es algo que ha ocurrido en los últimos 20 años, que a nosotros lo que nos preocupaba siempre era el tema de, bueno, ¿qué pasa con quién tiene la autoridad? Y la autoridad es algo que tenemos que ir construyendo desde que los chicos son muy chiquitos. En cambio, hoy por hoy en las escuelas o en casa encontramos el poder sin la autoridad. Entonces el padre viene un día y le dice al hijo, cállate, le dice el hijo, o el mismo director, y el hijo no le cree o no le hace caso. Y esto es lo que pasa también en las escuelas. Da lo mismo porque portarse bien, portarse mal, por estas cuestiones de no hay límite entre lo prohibido y lo permitido. ¿Qué está prohibido en la escuela? Nada. Si total le tiramos un borrador a la profesora y nadie le dice nada. Si le contestamos mal a un directivo y nadie dice nada. No digo nadie, porque hay instituciones obviamente donde toman cartas en el asunto. Estoy hablando quizás en general, ¿no? Pero hay que preocuparse. Entonces, hoy no tenemos esas instituciones sólidas que había antes. No digo que haya que tenerlas, pero sí digo que hay que plantearse, bueno, cuáles son los límites y tener claros e ir construyéndolos con los más jóvenes. Es decir, quizás no un límite impuesto de arriba hacia abajo, sino un límite construido con directivos, con maestros, con docentes, con los alumnos, para poder mejorar sobre todo la convivencia, que es muy importante. Y fundamentalmente no legitimar la violencia. Porque muchas veces como profesores decimos, bueno, hacemos que no escuchamos, entonces metemos la mugre bajo la alfombra. Claro. Y esto hay que evitarlo. Entonces no hay que legitimar la violencia, hay que tratar de charlar en clases y ver de qué manera la podemos resolver. ¿Cómo? A través del diálogo, a través de la empatía. Ponete en el lugar del otro. Fíjate qué hubieses pensado vos si vos hubieses estado en el lugar del agredido. Y entender que aquel que agrede es una persona que está enferma, que es un insensible, que también hay que tratarlo. Entonces, en lugar de desecharlo y decirle, bueno, lo echamos de la escuela, lo dejamos de lado, bueno, ver de qué manera se puede trabajar con ese chico también. Desde la empatía, seguro, desde ese lugar común, ¿no? Sí, ¿cómo se le habla? Recién hablabas, hay que empezar desde los 2 años. Hay muchas madres, muchos padres que nos están mirando, que tienen hijos chiquitos, y a veces no saben a lo mejor cómo conectarse, o hasta le da vergüenza hablarle a un chico muy chico. Mira, y capta mucho, por lo que estás diciendo. Sí, yo el otro día leía en el diario, el domingo, un artículo de Solange
Solange Guillemot, que es una psicomotricista, y ella planteaba esto de hay que tener cuidado con el niño que haga a los 6 meses que se chupe el piecito, que es decir, ir controlando ciertos parámetros para que nuestro hijo vaya respondiendo normalmente. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la educación? Lo mismo. Yo como mamá tengo que dialogar desde siempre, porque obviamente el lenguaje empieza mucho antes del lenguaje expresivo, desde siempre tengo que dialogar con mi hijo y explicarle cuál es el límite. Así como un niño de 1 año le puedo decir la planta no se toca y quedarme con eso, la planta no se toca, y no pegarle si toca la planta, pero explicarle que hace un daño, por ejemplo. Lo mismo, ese diálogo tiene que ir progresando a medida que progresa la edad. Entonces, ¿cuál es? Los papás tenemos que estar siempre alertas, no solamente con las cuestiones que tienen que ver con lo físico, sino siempre con un desarrollo psicosocial, es decir, con la inteligencia emocional. Ver cuando nuestro hijo está callado, ver cuando nuestro hijo se siente mal, ir identificando aquellas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia emocional. Entonces, como papás, digo papá y mamá, tenemos que ir prestando atención para desarrollar esa inteligencia y que nuestro hijo nos cuente cuando hay algún problema, que nosotros podamos intervenir en la escuela con respeto, no increpando a una maestra, sino a través del diálogo y decirle, mira, a mi hijo lo están agrediendo, por ejemplo, y a partir del diálogo ver de qué manera podemos entablar una nueva relación entre padres y maestros en la escuela, que se ha cortado mucho con esto, cuestión de autoridad, ¿no? Yo no voy a la escuela y digo qué es lo que hay que hacer. Ahora, Karina, ¿qué papel juega también esta sociedad en la cual los padres trabajamos entre 8 y 10 horas por día, que hay una niñera en casa que está una gran cantidad de tiempo, o un chico que está en la guardería en doble turno? Entonces, ¿de qué manera podemos compensar todo esto? Y si es bueno que los padres están tanto tiempo fuera de la casa cuando una criatura que es bastante chica, ¿no? Está bien que obviamente la realidad... Yo tendría que decir, la calidad es más importante que la cantidad, pero también entiendo la relación, estas cuestiones no laborales, que los papás necesitamos salir a trabajar. Claro, por eso. Entonces, ver de qué manera los papás podemos organizarnos para estar el mayor tiempo posible con nuestro hijo, y si lo dejamos al cuidado de alguien, ver al cuidado de quién. Si lo dejamos al cuidado de una abuela, a veces esa abuela no tiene límites con ese nieto al que adora, entonces después los papás no los podemos frenar. Entonces, ver de qué manera podemos ir entablando un diálogo con ese otro que lo cuida para poder realmente que nuestro hijo crezca sano y feliz. Ahora bien, el tiempo ideal, y no sé cuánto es. Sí, tenemos que ir viendo, ¿por qué? Porque las relaciones no hay receta, las relaciones se van construyendo. Lo ideal sería que podamos hacer una construcción realmente que tenga nuestro hijo una vida sana dando a conocer sus sentimientos a través del diálogo, que hable, y nosotros también hablar con ellos. Porque nosotros queremos que nuestro hijo hable, pero nosotros muchas veces no hablamos. Bueno, el diálogo tiene que ser ida y vuelta. Y esta intolerancia que se ve en altas esferas, como pasa a veces en la política, ¿no? Hay nivel de violencia a veces, ¿no? En declaraciones, lo vemos a veces en una cámara oculta que le hacen a un candidato que termina increpando a la persona que le va a hacer una multa. Todo esto también se absorbe por los más jóvenes y genera más impaciencia, ¿no? Entonces, sí, a mí eso me preocupa, y vuelvo a decirte, me preocupa también lo de las redes, porque a veces en las redes sociales nosotros vemos gente de cierto nivel sociocultural donde aparecen estas violencias realmente explícitas, porque ni siquiera son implícitas. Entonces, y también vemos en la sociedad que ocurren cosas que cualquiera hace cualquier cosa, como si un cargo me diera mi posibilidad de, me tienen que respetar porque soy diputado, porque estuve en tal o cual circunstancia. A ver, no sé cuál es la receta. Claro. Yo creo que tenemos que crecer como sociedad, tenemos que pedir que el Estado cumpla con lo que le corresponde, pero también comprometernos nosotros. No podemos esperar todo de arriba hacia abajo. Karina, la última, y es bien concreta. ¿Es recomendable que un chiquito de 7, 6, 8 años tenga una cuenta en Facebook, que tenga algo en Twitter? Y lo ideal que lo maneje sería, de manera tan libre. Yo creo que no, que lo ideal sería mucho más adelante, pero bueno, si el papá se lo permite, que el niño sepa que el papá lo va a controlar, y a controlar en el buen sentido, que lo va a estar respaldando, porque si no aparece también el ciberbullying, que es la agresión o el acoso que también viven los chicos. A veces los chicos sin querer dan un número de documento, muestran una foto de las vacaciones, y esto también genera ciertos problemas para la familia. Los papás tenemos que controlar, ir dejándolos de a poco libres, para que después a los 14, 15 años puedan realmente tener su cuenta, pero saber ellos que nosotros vamos a estar detrás mirando en el buen sentido, ¿no? Para acompañarlos, no vigilando, sino acompañarlos en su crecimiento. Karina, te vamos a seguir invitando por estos temas, porque uno va aprendiendo sobre la marcha,
y está bueno a veces tener algunos consejos, y también la sociedad y las noticias nos dan que hablar con todo lo que está sucediendo. La verdad que hay niveles de violencia e intolerancia bastante importantes, y está bueno a veces tener algún parámetro de lo que está pasando y cuál es el camino correcto que hay que tomar. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a vos. Nos vemos, no hay más tiempo. El domingo hay transmisión especial de Somos Noticia. Va a comenzar en horas de la tarde, va a terminar a la medianoche, así que vamos a estar formando parte el día en 30. Se va a acoplar a esta cobertura especial que se va a hacer de cara a las elecciones, y el lunes vamos a estar seguramente con los candidatos y un resumen de todo lo que pasó el domingo. Muchas gracias. Ojalá, Macho, hayas disfrutado del programa de hoy como lo disfruté yo. Pregunta 2.